¿Recuerda alguna vez cuando sentiste que ya no podías más? Quizás estabas en tu habitación, solo, en medio de la noche, con lágrimas recorriendo tus mejillas mientras todos dormían. Te preguntabas si alguien notaría tu ausencia, si el dolor terminaría alguna vez. Y en ese instante oscuro, ese pensamiento prohibido atravesó tu mente como un relámpago. Ese pensamiento que ahora te avergüenza recordar, pero que estuvo ahí, tentándote a buscar una salida desesperada, un escape del sufrimiento que parecía no tener fin. Quizás conoces a alguien que sucumbió a esa tentación, un familiar, un amigo, alguien que ya no está con nosotros porque decidió tomar en sus manos lo que solo pertenece a Dios, el momento de su partida, y ahora te preguntas dónde está. ¿Qué sucedió con su alma? Si encontró la paz que tanto buscaba o si su dolor apenas comenzaba. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy hablaremos de uno de los temas más delicados y dolorosos que podemos enfrentar como católicos. Un tema que la Iglesia ha tratado con mucha prudencia a lo largo de los siglos, pero que requiere nuestra atención y nuestras oraciones. Hoy revelaremos lo que sucede con el alma de quien comete suicidio en esos primeros minutos, después de cruzar el umbral entre la vida terrenal y la eternidad. No lo hago para juzgar, porque solo Dios puede juzgar el corazón humano. Lo hago por amor a quienes sufren, a quienes han perdido a un ser querido de esta manera, y especialmente por aquellos que ahora mismo están contemplando este acto irreversible. Porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu perspectiva para siempre. Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia, recibió revelaciones impactantes sobre este tema. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y, más recientemente, místicos como la beata Ana Catalina Emmerich. Todos ellos han sido instrumentos para que Dios nos permita vislumbrar lo que sucede en ese momento crucial. Y lo que han visto es tan conmovedor como alarmante. Imagina el momento exacto, el último latido, el último aliento, y luego silencio. El cuerpo queda atrás, pero el alma se encuentra repentinamente consciente, más consciente que nunca. Y lo primero que experimenta es una claridad abrumadora, una comprensión total de su acto, de sus consecuencias, de todo lo que podría haber sido diferente si hubiera esperado un día más, una hora más, incluso un minuto más. Es el momento de la verdad absoluta, sin las distorsiones que el dolor y la desesperación crean en nuestra mente. Pero antes de profundizar en esta revelación, necesito que comprendas algo fundamental. Nuestro Dios es infinitamente misericordioso. La Iglesia ya no enseña que el suicidio conduce automáticamente a la condenación eterna. El Catecismo de Mindocin. La Iglesia Católica reconoce que los trastornos psíquicos graves, la angustia, el temor, pueden disminuir la responsabilidad del suicida, y por eso nunca debemos perder la esperanza en la salvación eterna de una persona que ha puesto fin a su propia vida. Pero esto no significa que no haya consecuencias espirituales inmediatas y profundas. Y es precisamente sobre estas consecuencias que hoy hablaremos. Santa Faustina escribió en su diario palabras reveladoras cuando Jesús le mostró lo que sucede en esos primeros instantes después del suicidio. Ella vio cómo el alma, liberada del cuerpo pero aún atada a la tierra por los lazos de su decisión, experimenta primero un shock indescriptible. Es como despertar de una pesadilla para encontrarse en otra realidad igualmente aterradora, pero infinitamente más real. En ese instante, el velo se levanta. Todas las mentiras que el enemigo había susurrado al oído del sufriente se revelan por lo que son, engaños crueles diseñados para robar el alma. Nadie te quiere se transforma en la visión de todos los que lloran su ausencia. Tu vida no tiene sentido. Se convierte en la revelación del propósito divino que tenía reservado. El dolor nunca terminará. Da paso a la comprensión de que todo sufrimiento en la tierra es temporal, mientras que las consecuencias de ese acto final son eternas. El alma ve entonces, con perfecta claridad, todas las gracias que Dios tenía preparadas para ayudarle a superar ese momento oscuro. Gracias que ya estaban en camino,
personas que iban a aparecer en su vida, circunstancias que iban a cambiar, fortaleza interior que estaba a punto de recibir. Y esta revelación produce un dolor espiritual mucho más intenso que cualquier sufrimiento experimentado en vida. El padre Pío de Pietrelcina, ese gran santo estigmatizado, tuvo muchas experiencias místicas relacionadas con almas que partieron por su propia mano. En una ocasión, relató cómo estas almas permanecen por un tiempo en una especie de estado intermedio, conscientes de su error, pero incapaces de remediarlo. Es un estado de profundo arrepentimiento, de comprensión total y de un anhelo desesperado por la misericordia divina. Pero aquí viene la parte más impactante de esta revelación. En esos primeros minutos cruciales, el alma del suicida recibe una gracia especial, la oportunidad del arrepentimiento final. Un momento de claridad divina donde, a pesar de su acto, puede volverse hacia Dios y clamar por su misericordia. Es lo que los teólogos llaman el último instante de decisión. Y es aquí donde nuestras oraciones por los suicidas cobran un valor incalculable. Porque en ese momento el alma está en una batalla espiritual como nunca antes. Por un lado, la vergüenza, la culpa y la desesperación la empujan a alejarse de Dios, convenciéndola de que no merece perdón. Por otro lado, la gracia divina la atrae hacia la luz del amor misericordioso del Padre, y es precisamente en esta batalla donde nuestras oraciones pueden inclinar la balanza. La beata Anna Catalina Emmerich, esa gran mística alemana cuyas visiones han sido una fuente inagotable de revelaciones sobre la pasión de Cristo y sobre el más allá, tuvo una visión conmovedora sobre este tema. Vio cómo las oraciones de los vivos actuaban como hilos de luz que alcanzaban al alma, en ese estado vulnerable, dándole la fuerza para volver su mirada hacia Dios en lugar de hundirse en la desesperación. Por eso, querido hermano, querida, hermana que has perdido a un ser amado por suicidio, nunca ceses de orar por ellos. Nunca pienses que es demasiado tarde. Tus oraciones, tus misas ofrecidas, tus sacrificios son como gotas de rocío celestial que refrescan a esa alma sedienta de misericordia. Recuerda las palabras de Santa Mónica, que con sus oraciones incansables logró la conversión de su hijo Agustín. Un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Ahora permíteme contarte algo que quizás nunca has escuchado antes. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor del Carmelo, tenía una devoción especial por orar por los suicidas. En sus escritos menos conocidos menciona cómo ofrecía sus sufrimientos por estas almas en particular. Ella entendía algo profundo, que en el corazón de Dios hay un lugar especial de compasión para aquellos que sucumbieron bajo el peso insoportable de su dolor. Y aquí llegamos a un punto crucial de nuestra revelación. ¿Qué ocurre después de esos primeros minutos? Si el alma se vuelve hacia Dios, incluso con el más pequeño movimiento de arrepentimiento, la misericordia divina actúa de manera prodigiosa. No, esto no significa que no haya consecuencias. La justicia divina siempre va de la mano con la misericordia, pero significa que hay esperanza. Siempre hay esperanza. El gran místico y teólogo San Alfonso María de Ligorio escribió extensamente sobre este tema. Explicó que Dios, en su infinita sabiduría, conoce perfectamente los límites de cada alma, cuánto podía soportar, qué factores disminuyeron su libertad en ese momento fatal, y juzga no con la frialdad de un código legal, sino con el amor de un padre que conoce íntimamente a cada uno de sus hijos. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo regresó, arrepentido pero avergonzado, el padre no le pidió explicaciones detalladas ni le impuso condiciones para su regreso. Corrió a su encuentro y lo abrazó. Así es nuestro Dios con el alma arrepentida del suicida. No mira tanto el acto final como el corazón quebrantado que ahora se vuelve hacia él. San Juan Pablo II, en una de sus audiencias menos conocidas, habló con gran compasión sobre este tema. Dijo que la Iglesia reza por las personas que han atentado contra su vida. Puede llegar a comprender las graves alteraciones psicológicas que han conducido a este acto.
No hay que desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios, mediante caminos que solo Él conoce, puede darles la oportunidad de un saludable arrepentimiento. Estas palabras de nuestro Santo Papa son un bálsamo para tantos corazones heridos por la pérdida de un ser querido por suicidio. Nos recuerdan que nuestro Dios es más grande que nuestros errores, incluso que nuestro error final. Pero ahora debemos hablar de algo igualmente importante. ¿Qué sucede con aquellas almas que, incluso en ese momento de claridad, rechazan la mano extendida de Dios? Es una realidad dolorosa, pero que debemos enfrentar con honestidad. Algunas almas, por razones que solo Dios conoce completamente, se aferran a su desesperación y rechazan la misericordia divina. El padre José Antonio Fortea, reconocido exorcista y escritor español, ha explicado cómo estas almas experimentan inmediatamente las consecuencias de su elección. No es que Dios las condene, es que ellas mismas se alejan de la única fuente de paz y felicidad verdaderas. Es como alguien que, estando en la oscuridad, cierra los ojos cuando le ofrecen una luz. Estas almas comienzan inmediatamente su purgatorio particular, un estado de purificación intenso y doloroso. No es el fuego material que a veces imaginamos, sino algo mucho más profundo, el fuego del amor divino que quema todo lo que no es compatible con él. Es un proceso de sanación, pero que resulta doloroso precisamente porque el alma ahora ve con total claridad el daño que se ha hecho a sí misma, a sus seres queridos y a su relación con Dios. San Pío de Pietrelcina relataba que estas almas a menudo permanecen cerca de los lugares y personas que fueron importantes en su vida terrenal, no como fantasmas que asustan, sino como presencias que buscan ayuda, que anhelan oraciones. Muchas veces, explicaba el santo, estas almas inspiran sueños o pensamientos en sus seres queridos, pidiendo implícitamente sufragios y oraciones. Y aquí es donde la comunión de los santos se manifiesta en toda su belleza. Tu rosario diario, ofrecido por un ser querido que partió de esta manera, puede ser el alivio que su alma necesita en ese momento. La misa que mandas celebrar por su eterno descanso puede ser el río de gracia que lo acerca más rápidamente a la presencia de Dios. Tus pequeños sacrificios cotidianos, ofrecidos con amor, pueden ser estrellas que iluminan su camino hacia la luz eterna. La Madre Angélica, fundadora de EWTN, solía decir algo profundo sobre este tema. El suicidio es una tragedia para el alma, pero nunca es la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios, y esa palabra es misericordia. Esta frase encierra una verdad poderosa que debemos guardar en nuestro corazón. Ahora, querido hermano, querida hermana que estás escuchando, quizás tú mismo estás luchando con pensamientos oscuros. Quizás el peso de la vida te parece insoportable en este momento. Permíteme hablarte directamente al corazón. Lo que estás sintiendo no es tu destino final, es una tormenta que pasará. Puede parecer interminable ahora, pero te prometo, por la autoridad de 2000 años de sabiduría de la Iglesia y por el testimonio de innumerables santos que han pasado por noches oscuras, que esta tormenta pasará, y cuando pase, agradecerás haber permanecido. Nuestro Señor Jesucristo conoce tu dolor como nadie más puede conocerlo. Él que sudó sangre en Getsemaní ante la angustia de su pasión inminente, comprende la profundidad de tu sufrimiento. Él que gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, y entiende tu sensación de abandono. Pero recuerda que después de ese grito de desolación, vinieron sus palabras de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es exactamente lo que te invito a hacer ahora. Encomienda tu espíritu, tu dolor, tu desesperación, en las manos del Padre. No tomes decisiones irreversibles en medio de una tormenta emocional. Busca ayuda, tanto espiritual como profesional. Habla con un sacerdote, con un terapeuta. No estás solo, aunque ahora mismo sientas que nadie puede entenderte. San Juan de la Cruz, que experimentó lo que llamó la noche oscura del alma, nos enseñó que a veces Dios parece alejarse precisamente para acercarnos más profundamente a Él. Tu dolor actual
puede ser el camino hacia una intimidad con Dios que nunca habrías conocido de otra manera. No interrumpas ese proceso sagrado. Volviendo a nuestra revelación principal, hay algo más que debes saber sobre esos primeros minutos después de un suicidio. Algo que podría sorprenderte. Según varios místicos, incluyendo a la beata Ana Catalina Emmerich y al Padre Pío, el ángel guardián de esa persona permanece extraordinariamente activo en esos momentos cruciales. Ese ángel, que ha acompañado al alma durante toda su vida terrenal, no la abandona en ese momento crítico. Al contrario, el ángel guardián intensifica sus esfuerzos, presentando ante el alma todos los motivos de esperanza, todos los signos del amor de Dios que quizás no pudo ver durante su vida. Le muestra cómo cada prueba superada fue formando en ella virtudes que no reconocía. Le recuerda cada oración, cada acto de bondad, cada momento de fe. Es como un abogado celestial que presenta el mejor caso posible ante el tribunal divino. Y junto al ángel guardián, hay otra presencia consoladora, la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que permaneció al pie de la cruz cuando su Hijo experimentaba el abandono más profundo. Tiene una compasión especial por estas almas desesperadas. Varios místicos han relatado visiones donde María intercede específicamente por los suicidas, presentando ante su Hijo cada lágrima que derramaron, cada sufrimiento que soportaron, cada intento sincero de seguir adelante a pesar del dolor. El padre Gabriele Amort, famoso exorcista de la diócesis de Roma, explicaba cómo en sus años de ministerio había encontrado muchos casos de familias atormentadas por el suicidio de un ser querido. Siempre les aconsejaba 3 cosas: ofrecer misas, rezar el rosario diariamente por esa alma y confiar en la intercesión de María, la Madre de Dios. Decía el padre Amort, tiene una ternura especial por estas almas heridas. Ella entiende el dolor como nadie más puede entenderlo. Otro aspecto revelador de esos primeros minutos es lo que podríamos llamar la cosecha de oraciones. Todas las oraciones que se han ofrecido por esa persona durante su vida, especialmente aquellas en momentos de crisis anteriores, todas las velas encendidas, todas las novenas, todas las comuniones ofrecidas por su intención. Todo eso se hace presente en ese momento crucial, como una reserva espiritual que se activa precisamente cuando más se necesita. Por eso es tan importante orar constantemente unos por otros, especialmente por aquellos que vemos sufrir. Nunca sabes cuándo esa oración que ofreces hoy por un amigo en crisis será el salvavidas espiritual que necesite en el momento definitivo. Santa Teresa de Ávila tuvo una visión sobre este tema que rara vez se menciona. Vio cómo las oraciones de los vivos formaban como un puente luminoso sobre el abismo de la desesperación, permitiendo que las almas crucen hacia la misericordia de Dios. Cada Ave María, cada comunión ofrecida, cada sacrificio, se convertía en una piedra de ese puente salvador. Hay otro punto que debemos considerar en esta revelación. Según varios testimonios místicos, el alma que ha cometido suicidio experimenta también en esos primeros minutos una especie de revisión de vida especialmente intensa. No es un juicio en el sentido estricto, sino más bien una comprensión profunda de toda su existencia vista desde la perspectiva divina. En esta revisión, el alma ve no solo sus errores y pecados, sino también, y esto es crucial, cada instante de bondad, cada pequeño acto de amor, cada momento de fe incluso cuando era difícil creer. Ve cómo Dios estuvo presente en cada etapa de su vida, incluso cuando sentía su ausencia más profundamente. Y esta revelación puede ser el catalizador para ese movimiento de arrepentimiento que abre las puertas de la misericordia. El beato Carlo Acutis, ese joven santo de nuestra era digital, tenía una devoción especial por las almas del purgatorio, y particularmente por aquellos que habían muerto en circunstancias trágicas como el suicidio. A su corta edad, comprendió algo profundo, que estas almas necesitan especialmente nuestras oraciones porque a menudo no tienen quien rece por ellas, ya sea por el estigma asociado con su muerte, o porque sus familias están demasiado traumatizadas para pensar en ofrecerles sufragios espirituales.
En una de sus reflexiones, Carlo escribió: «Cada alma es un universo infinito para Dios». Esta simple frase contiene una verdad fundamental para nuestro tema de hoy. Cada persona que ha cometido suicidio es mucho más que ese acto final. Es una historia completa de lucha, de dolor, pero también de pequeñas victorias, de momentos de luz, de capacidad de amar. Y Dios ve toda esa historia, no solo su último capítulo. Ahora, acercándonos a la conclusión de esta revelación, debemos hablar de nuestra responsabilidad como comunidad de fe. ¿Qué podemos hacer por aquellos que ya han partido de esta manera? Y por aquellos que están contemplando este acto desesperado. Por los que han partido, nuestro deber es claro: oración constante. La misa es el sufragio más poderoso que podemos ofrecer. El rosario, especialmente el misterio de la agonía en el huerto, tiene una eficacia particular para estas almas. Los sacrificios ofrecidos, las obras de misericordia realizadas en su nombre, todo esto forma parte de esa red de gracia que puede ayudarles en su camino purificador. Por los que están luchando con pensamientos suicidas, nuestra responsabilidad es igualmente clara: estar atentos, estar disponibles, estar informados, aprender a reconocer las señales de advertencia. No temer hablar directamente sobre el tema cuando sospechamos que alguien está en riesgo. Y siempre, siempre transmitir esperanza. El cardenal Robert Sarah ha dicho algo profundo sobre este tema. El mayor antídoto contra el suicidio es la certeza de ser amado. Y nosotros, como Iglesia, tenemos la responsabilidad de ser ese amor visible, tangible para quienes sufren, de ser los brazos extendidos de Cristo que acogen, que sostienen, que no juzgan, sino que acompañan. Y ahora, querido hermano, querida hermana, permíteme compartir contigo una última revelación, quizás la más importante de todas. En esos primeros minutos después del suicidio, cuando el alma se encuentra en ese estado de máxima vulnerabilidad, hay un nombre que tiene un poder especial: el nombre de Jesús. Los místicos nos hablan de cómo la invocación del nombre de Jesús, ya sea por el alma misma en ese último momento de lucidez, o por sus seres queridos en la tierra, tiene un poder extraordinario para abrir las puertas de la misericordia. Es como una llave maestra que puede abrir incluso las puertas más cerradas por la desesperación. Por eso, si estás leyendo esto y has perdido a alguien por suicidio, te invito a que ahora mismo, en voz alta o en el silencio de tu corazón, pronuncies el nombre de Jesús por esa persona. Y si tú mismo estás luchando con la tentación del suicidio, te ruego que invoques ese nombre salvador antes de tomar cualquier decisión irreversible. Jesús, confío en ti. La simple oración que nos enseñó Santa Faustina puede ser el puente entre la desesperación más oscura y la esperanza más luminosa. Hermanos y hermanas, esta revelación sobre lo que sucede con el alma de un suicida en los primeros minutos después de morir no pretende aterrorizar ni juzgar. Pretende iluminar, consolar y sobre todo dar esperanza. Esperanza para los que han perdido a un ser querido de esta manera. Esperanza para los que están contemplando este acto. Esperanza para todos nosotros que a veces luchamos con la oscuridad en diversos grados. Recuerda siempre: por muy oscura que sea la noche, el amanecer siempre llega. Por muy profundo que sea el pozo de la desesperación, el amor de Dios alcanza lugares aún más profundos. Y por muy definitivo que parezca el suicidio a nuestros ojos humanos, para Dios, que existe fuera del tiempo, y cuya misericordia trasciende nuestras categorías limitadas, siempre hay posibilidades que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Confiemos en ese Dios que es más grande que nuestros pecados, más sabio que nuestros errores, más misericordioso que nuestros juicios, y vivamos cada día con la certeza de que nuestra vida, con todas sus luces y sombras, es infinitamente preciosa a sus ojos. No pases solo por ese valle oscuro. Busca ayuda, habla con alguien, recurre a los sacramentos. La confesión, en particular, puede ser un momento de liberación extraordinaria para un alma atormentada. Y recuerda que millones de católicos en todo el mundo están rezando en este momento por aquellos que sufren la tentación del suicidio. Tú no estás solo. Nunca estás solo. Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente.
y que María, refugio de pecadores y consuelo de los afligidos, te cubra con su manto protector hoy y siempre. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, no olviden compartir este mensaje de esperanza con quienes más lo necesitan. No tengan miedo de hablar sobre este tema tan delicado, pero tan necesario en nuestro tiempo. Y por supuesto, no se pierdan nuestro próximo video que está apareciendo en su pantalla ahora mismo. Hagan clic en esa imagen y descubran otra revelación impactante que podría cambiar su perspectiva sobre nuestra fe católica para siempre. Que Dios les bendiga abundantemente y que la Virgen María les proteja siempre.